Buenas tardes a todos quienes el día de hoy nos acompañan en el marco de la celebración de nuestro 6º aniversario AFODAC, Asociación para el Fortalecimiento y Difusión de la Danza Guanajuatense. En esta ocasión, acompañada de uno de los grandes pilares de la danza guanajuatense, estimado y admirado, el profesor e investigador Raúl Alvarado García, quien nos compartirá e ilustrará con una presentación audiovisual relativa a la danza en Guanajuato, a quien tengo el honor de presentar y cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Gaby, por la presentación y por la oportunidad de compartir un poco sobre la danza guanajuatense. Me permito iniciarla con una presentación en PowerPoint. Adelante. Que nos llevará un poquito a través de la imagen acerca de lo que queremos platicar. En ese sentido, bueno, la Asociación para el Fortalecimiento y Difusión de la Danza Guanajuatense, en el marco del 6º aniversario, me permite compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la danza en Guanajuato. Cabe mencionar que la riqueza guanajuatense es muy grande y que pues trataremos de hacer un recorrido más o menos general acerca de lo que encontramos en Guanajuato a través de la danza. Y una de las tradiciones que me ha llamado mucho la atención es los cuernudos de San Bartolomé. Esto que se le conoce como la danza o el combate de los cuernudos, aunque en el contexto a ciencia cierta no se conoce un año exacto del inicio. Incluso el cronista de Apaseo el Alto, el doctor Francisco Sauza Vega, dice que pues no se ha encontrado el origen, pero que posiblemente comenzaron a hacer esta representación o se fue gestando a través de la cristianización que se hizo de los habitantes de la región, de los otomíes, y que en este juego de los cuernudos de San Bartolomé, en el combate, la connotación es la expiación de culpas de los cuernudos, que representa a los fariseos, y su culpa pues fue llevar a Cristo a la cruz. Los historiadores, antropólogos dicen que es posible que represente a la lucha de los chichimecas en aquella famosa guerra chichimeca que duró 50 años y que se enfrentaban a los españoles, y que la versión de ellos dice que siempre eran vencidos los chichimecas y que se colocaban máscaras para pues, ocultar su vergüenza. Lo cierto es que esto tiene que más ver con la Judea. Se hace el viernes y el jueves y el viernes santo, es propio de la Judea, y tiene que ver también esa lucha, el combate que se representa como una reminiscencia de la Guerra Santa. Tenemos la danza de apaches. Esto también es muy particular en la región. Encontramos una gran variedad de grupos en Celaya, Cortázar, Salvatierra, Cámbaro, Salamanca, Valle de Santiago, Victoria de Cortázar, y en el norte, en prácticamente todo el estado, encontramos la danza de apaches. Tiene una connotación muy especial. En los últimos años, los apaches se enfrentan con los franceses, porque a partir de la famosa batalla de Puebla, pues él se identifica al apache, al mexicano, y representan
esta cruenta batalla entre los franceses y los acapuaxtlas, principalmente en Puebla. Es, repito, muy extendida la danza de apaches. La encontramos aquí en Celaya, en el barrio de San Miguel, en el barrio de San Juan, que es la más famosa, en el barrio de Tierras Negras y en todas las comunidades aledañas y prácticamente en todo el estado de Guanajuato. Como vemos, la diferencia en la indumentaria pues es muy propia de cada región, si son del noreste, si son del norte, si son del Bajío, si son de cualquier parte de la cuenca del río Lerma, encontramos esta variedad de indumentarias, sea como representación propia del lugar o bien como una reminiscencia de aquella famosa batalla de Puebla, o bien retoma la batalla que se libra en la danza de los 12 pares de Francia y en otras que son muy similares. También tenemos la danza de bárbaros. Y esta, aunque mucha gente que se ha enfocado a la danza habla de que las danzas son prehispánicas. No existe la danza prehispánica. La danza, desde que se gestó la colonia, más bien desde que se gestó la conquista, hay que recordar que de 1492 para atrás todo era prehispánico, de 1492 hasta 1519 fue un lapso en el que no hubo prácticamente una historia, y que con la conquista de 1519 a 1521 se dio un giro total, y con el establecimiento en 1521 de la colonia hasta 1821 se gestaron diferentes culturas, es decir, muchos grupos que eran nativos del lugar y que fueron pues enriquecida su vida con otros aspectos, tuvieron que, igual que todas las castas, recrear su propia cultura. Esta me parece que es muy interesante, la danza de borrachos. Ya poco la encontramos. Estas fotos que les comparto las tomé por allá de 1983 aproximadamente, y ya no la hemos encontrado como tal. La danza de borrachos probablemente es desprendida de la danza de sonaja, pero con la característica de que en esta muy probablemente se haya hecho por aquellos jurados que tomaban y en su momento juraban que no volvían a hacerlo. Y esto es como una parte de ese vivir, de este arrepentimiento de que se les dio pues como castigo, digámosle así, hacer una representación como esta. Probablemente no estoy hablando de que haya sido exactamente de esa manera. La danza de concheros pues es algo que tenemos muy difundido en el estado, y hay muchas razones. Una de ellas es que recordar que en San Francisco del Rincón estuvo el capitán general, capitán de capitanes, Natividad Reina, y que él fue un decano de esta danza y que influyó para que en prácticamente todo el estado tengamos esta expresión de la danza de concheros, que ha cambiado mucho en su indumentaria y en el rumbo, pero bueno, es una danza que pervive y que creo que estará mucho tiempo entre el repertorio tradicional del estado. Y como os digo, ha variado la indumentaria. Vemos aquí
un conchero de Nahuilla y una conchera, que ya es más de la corriente liberal, por llamarle así, de la propia danza de los concheros. Esto también es muy interesante, la danza de rayados. La danza de rayados también la encontramos en todo el estado prácticamente, y tiene una característica muy particular, esto de que están siempre danzando en líneas. Esto es muy característico de las danzas en Guanajuato, las líneas paralelas, los combates. Pero en esta danza de rayados, lo que me parece significativo mencionar es que en su indumentaria llevan esas laminillas que cuelgan en toda la indumentaria y que, bueno, con el sol tienen un destello muy particular. En el proceso de conocer la danza, encontramos que ellos hablan de que la danza está dedicada a Mixcoatl, que si recuerdan es una imagen de la cultura nahuatlana y que representa a la Vía Láctea. O sea, cuando hablamos de Mixcoatl, hablamos de la Vía Láctea y de conformidad con los danzantes, con los que preservan esta tradición. Esas laminillas con el reflejo del sol representa precisamente todas esas estrellas, esos soles que conforman la Vía Láctea. Es algo muy interesante porque poca gente de la vida común sabe que la Vía Láctea está compuesta por un número casi infinito de soles y ellos lo representan aquí. La danza a mí me parece también muy interesante porque la danza de locos es muy famosa actualmente en San Miguel de Allende, pero esto lo encontramos en diferentes comunidades. Ustedes ven aquí, no son los locos de San Miguel de Allende, sino están tomadas las fotos en otras comunidades que me he tenido la oportunidad de visitar y ver la danza. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la danza de locos no solamente la encontramos aquí en el estado, estas sí son de San Miguel, pero la encontramos, por ejemplo, en Chiapas. Y allí nos dicen, es que esa es la danza de moros. Y bueno, debe tener alguna relación con aquellas danzas de moros y cristianos que llegaron con la colonia, la danza de los 12 pares de Francia y otras cuestiones. En Chiapas, les digo, es danza de moros. En Guanajuato es danza de locos. En Nayarit, en el estado de Nayarit, la encontramos y nos dicen, es que es la danza de las alahuerteras. Y bueno, la danza de locos aquí en el estado la relacionan mucho con San Antonio, con algunas figuras religiosas. En Nayarit nos contaron una historia diferente, que son las alahuerteras, representan a la Virgen que llora la muerte de su hijo. Pero bueno, es algo que posiblemente tengamos que seguir buscando la raíz para entender y comprender qué implica la danza de los locos, los moros o las alahuerteras. Otra danza que es muy importante o muy conocida en el estado de Guanajuato es la danza de paloteros o de moros paloteados, que de acuerdo con la información que hemos encontrado en diferentes fuentes, la danza llegó tal como la conocemos, llegó así de España y se asentó aquí por toda esa situación que se vivió, digámoslo así, de esclavitud de nuestros gentes nativas de la República, de nuestros pueblos nativos, al servicio de los españoles y que eran obligados propiamente a participar en los festejos de Corpus Christi, en los combates de moros y cristianos, y de ahí se fue desprendiendo una serie de danzas como esta que encontramos, que según nos comentan, tuvo su asiento o enraizó
en Piñícuaro, Guanajuato. Ahí platicamos hace unos 30 y tantos años con el señor Juan Custodio, que era precisamente el guardián de esta tradición, y coincide con mucho de lo que encontramos en la literatura acerca de la danza. Y si observamos un poco la indumentaria de los paloteros o de los moros paloteados, pues encontramos que tiene ciertas similitudes con la indumentaria de algunas imágenes de los moros. Así que pues hay que buscar, hay que conocer más acerca de esta danza. Encontramos también aquí en la comunidad de Pozos la danza de palma. La danza de palma se dice que don Candelario Pegueros la revivió acá en Pozos, Guanajuato, y que luego su hijo Candelario Pegueros y Rodolfo Ruiz y Juan Nevado son quienes han continuado con esta expresión dancística, y que actualmente don Rodolfo Ruiz y su hijo Raúl Ruiz Terrán son quienes la mantienen viva en Pozos, Guanajuato, y se ejecuta el 12 de diciembre. Y para la Virgen de Guadalupe y el día de la Ascensión de Cristo. Y es una danza de ofrenda y agradecimiento. Esto es danza de palma. Una de las danzas que es más difundida o más común dentro del estado es la danza de sonaja. Y de esta se han desprendido una cantidad enorme de expresiones. Se le conoce en muchos lugares como la dancita, o la danza de sonaja, o la danza, o no se le denomina ya en muchas partes tal cual danza de sonaja, pero sí tiene elementos que mantienen la tradición. Mucho nos han hablado los guardianes de esta que bueno, se usaba una indumentaria que después el señor fulano de tal que la tomó, le puso otra y ha ido teniendo diferentes variantes a lo largo del tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, la foto del tocado con mucha riqueza, muy barroco. Es una foto que tomé en San Nicolás de los Agustinos, en la fiesta de San Nicolás, precisamente. Y el de la derecha, de los que simplemente danzan teniendo el distintivo de los danzantes del estado, que es el rojo, el color que representa a los danzantes chichimecas en todas sus generalidades, porque hay una gran variedad de danzantes que se denominan danza chichimeca, aunque lleven un apodo, digámosle, diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, esta fotografía que es de la danza de sonaja en la fiesta de San Nicolás de Tolentino. Esta es de la Santa Cruz en el Teoculhuacán, Chicomostoc. Esta otra es de Comonfort. Esta también es de Chicomostoc. Esta es del barrio de San Juan, en Celaya, Guanajuato. Tienen una diferencia en cuanto a la indumentaria, pero la finalidad, el común, es algo que es importante conocer y pues darle un poquito de difusión, por llamarle de alguna manera. Es importante que tengamos el antecedente. En San Miguel de Allende o San Miguel el Grande en aquel tiempo, se celebra o se tomó carta muy particular el 1 de enero en la celebración del Señor de los Obligados del Llanito. El primer viernes de marzo, día de la milagrosa imagen del Señor de la Conquista. Y el 3 de mayo, día de la Cruz, en el puerto de Calderón. Y el 29 de septiembre, precisamente en la comunidad de San Miguel,
en la danza, en la fiesta del Santo Patrono. Hay una gran cantidad de grupos de danzantes que solamente se llaman la dancita. Y eso es importante. De esta danza de sonaja encontramos que se desprende la danza de panaderos. Esto es algo también muy importante porque la danza de los panaderos se distingue del baile de los panaderos. La danza de los panaderos se ejecuta en honor de San Nicolás de Tolentino. Y de acuerdo con la tradición cristiana, se dice que en una ocasión Nicolás de Tolentino declaró que, hallándose gravemente enfermo, tuvo la visión de la Virgen María, que la Virgen le dio de comer unos trozos de pan, el pan que él comió, y que al ingerir este pan repentinamente sanó totalmente. Y en memoria de este milagro, se celebra o se realiza la danza de los panaderos. Y en muchos lugares, ese día de San Nicolás de Tolentino, que es el 10 de septiembre, aunque en lugares como San Nicolás de los Agustinos se celebra el 10 de enero, en estas festividades se bendice el pan y se le conoce así el pan de San Nicolás. Son unos panecillos que se bendicen en el templo, en la misa, y que se regalan a la gente asistente por ser pues una ofrenda. Eso por un lado la danza de panaderos. Por otro lado tenemos el baile de los panaderos, que surge de un acontecimiento bastante importante, porque el día 3 de marzo de 1779, Fray Francisco Eligio Sánchez, que era el capellán del convento del Padre San Francisco de la Purísima Concepción de Celaya, Guanajuato, denunció ante el Tribunal de la Inquisición el baile de los panaderos. Y hay una increíble historia muy, muy interesante de lo que fue ese proceso del baile de los panaderos o danza de los panaderos, y que, bueno, la Inquisición lo prohibió y fue algo políticamente y social y digamos, religiosamente muy importante. Pero existe otra versión en torno al baile de los panaderos. En esta de que Fray Francisco Eligio Sánchez denunció, se hace una especie de mezcla, burla entre lo que es las cuestiones mundanas y la iglesia. Es un proceso bastante interesante que es tema para otra plática. Pero también existe el baile del mono, que es también el baile de los panaderos. Y los últimos registros que se tienen fue en Arroyo de la Luna, acá por Acámbaro, donde cuando casaba el hijo menor o el último hijo de la familia, se hacía el baile del mono, que no es más que el baile en un círculo donde pasan al centro a bailar solos y por pareja, y es costumbre que llevan colgando las mujeres un mono, una figura de pan, y que el hombre intenta pues comerlo. Y de ahí surge el baile de los panaderos aquí, en Arroyo de la Luna, en esa forma. Aunque hemos encontrado baile de panaderos en muchos lugares que tienen similitud en la letra. Y en otros momentos, por ejemplo, en Jalisco, en un momento hablan de que qué bonitos panaderos que han salido aquí a bailar, que me bailen un jarabe, que me quiero deleitar. Y entonces los músicos les tocan un jarabe y lo bailan. O bien dice que me bailen un son, y así se va generando. Pero encontramos en otras regiones, como en la Huasteca, el sonsolito, en el fandango en Veracruz, que los músicos tocan el panadero para animar el baile, y una gran variedad de
expresiones de panaderos. Así que está aquí el horno que usan en la danza de panaderos. Hemos visto quienes representan la danza de panaderos muy curiosos, se visten de blanco, se ponen un gorro de cocinero y simulan hacer el pan. Esto puede ser una copia de lo que hacen en Acámbaro para la fiesta de la Virgen del Refugio, que es cuando salen los panaderos y hacen algo muy interesante que es algo digno de ir a ver. Hablamos de la danza chichimeca. Podemos ver diferentes grupos con diferentes indumentarias, la característica es la percusión de los tambores para hacer la danza y que todos se autodenominan danza chichimeca. Algunos danza chichimeca, apache chichimeca o varía la nomenclatura, pero finalmente hablamos de danzas chichimecas. Y esto es muy importante porque, repito, hay una gran variedad de grupos y los más conocidos, digámosle así, son la danza chichimeca Jonás, que han sido apoyados y que han difundido de una manera muy amplia su expresión dancística. Los vemos aquí en la fotografía. Y hay grupos que representan a los chichimecas y los señalan como una horda de salvajes, caníbales y no sé qué tantas cosas, que está muy lejos de la realidad. Ciertamente, recuerden, hubo una guerra chichimeca que duró 50 años, en que los chichimecas no fueron doblegados y que los españoles se referían a ellos, se defendían como perros. Y entonces los historiadores incluso dicen que chichimeca significa perro con correa. Absurdo, es otra la definición, chichitmecatl, que es el lazo rojo, el lazo de sangre. Por eso tenemos chichimecas aquí y todo hasta el norte del país, y en muchos lugares se autodenominan chichimecas, porque son hermanos de sangre. Esta danza es también muy interesante, la danza de Torito y Hortelanos, que mucho tiempo estuvo vigente en San Miguel de Allende, que se empezó a perder y que afortunadamente hubo personas como la maestra Lucy que tomaron la iniciativa de rescatarla y otras personas que también esta danza era importante cuando venía la celebración donde encontrábamos la danza de locos. Pero afortunadamente, bueno, está tomando vigencia y esperemos muy pronto que encontremos la raíz de esta danza. Hay un pasaje allí en la historia de la danza de moros y cristianos que habla acerca de que en un momento hubo un grupo de árabes que salieron disfrazados y que en árabe la palabra matlachín significa disfrazado, pero que también hubo otros que salieron con un disfraz de luces, de donde surgió luego el traje de luces de los toreros, pero esa es historia que tenemos que hablar con más calma y enfocados directamente a ese tema. Encontramos danza de negritos en el estado y toda la república. Aparentemente estamos como acostumbrados a hablar de negritos cuando hablamos de la zona jarocha o de la zona de Tierra Caliente en Michoacán, Guerrero y en otros lugares, pero Guanajuato fue un asentamiento importante de este tipo de personas, por lo que también dejaron pues una huella, y entre eso la danza de negritos, que la historia dice que es muy probable que otros grupos trataban de imitar o de burlarse de los negros, y de ahí surgió la danza, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos todavía que investigar, aclarar y compartir en torno a esta expresión tan rica que hay en Guanajuato.
La danza de las palas. Actualmente por allá en Tunamanza fue la última ocasión en que pudimos ver la danza de palas y que le encontramos relación muy directa con la danza de parteros mineros, con la danza de panaderos y en fin, este no es tema de discusión en este momento, solamente estamos tratando de dar a conocer un panorama de la danza que hay en Guanajuato, de la que ha sido significativa. Hay mucha danza en Guanajuato, pero que desafortunadamente pues ha ido perdiendo imagen porque las personas que hacen la danza o que capitanean esa danza, pues se van yendo al, al otro mundo, a la otra vida, y ya no hay quienes la continúen. Pero sí es importante que se pueda hacer registro de todo esto y se pueda preservar para las futuras generaciones. Esto es muy importante porque la danza en Guanajuato tiene fechas y lugares muy específicos. Hay que recordar que el 25 de julio de 1531 fue la batalla de Sangremal en Querétaro, donde aparece la cruz, aquella cruz que dio pie para la conformación de los grupos que después ya en 1840 se denominaron concheros. El 14 de septiembre, la Cruz de Calderón, todos sabemos dónde está la Calderón, aquí rumbo a San Miguel de Allende, y que la danza se conformaba para hacer esas visitas. Y quién nos recuerda el 12 de diciembre de 1531, cuando aparece en el Tepeyac la Virgen de Guadalupe. Y encontramos mucha danza, no solamente en aquella región, sino en el mismo aquí en el estado, que está dedicada a la Virgen de Guadalupe por todo aquello que ya conocemos. Este es un dato que he dicho en algunas ocasiones y que sí quiero reiterarlo, porque nos da idea de por qué en esta región hay tanta expresión dancística. En San Miguel el Grande, hoy de Allende, en Guanajuato, desde luego, en 1542, se concedió a los aborígenes autorización para celebrar anualmente una función de la iglesia y 2 semanas de corridas de toros en la fiesta titular del patrono. Hay que recordar que hasta hace poco todavía encontrábamos la San Miguelada, que era una corrida de toros, y que actualmente se hace en Salvatierra como la Marquesada. Eso que se utiliza también en Huamantla, en Tlaxcala y en otros lugares, y que dejaron huella importante aquí en Guanajuato en torno a las fiestas y a la danza. Y que en 1565 pues, se ratificó con el Concilio Mexicano este permiso. Entonces, me parece importante señalarlo porque Guanajuato es muy grande, su riqueza. Es un número muy grande de danzas que encontramos en todas las comunidades, en las fiestas patronales, en todo. Y es importante que pervivan. Sin embargo, hay muchos mal llamados ballet folclóricos que presentan repertorio de regiones diferentes. O sea, todo el mundo quiere bailar Veracruz, Jalisco, Nayarit, o sea, cosas que buscan espectacularidad, pero no presentan danza guanajuatense. Y eso es lamentable, porque tenemos que lograr que la gente de Guanajuato reconozca su expresión dancística y la difunda con el mismo interés, la misma pasión que bailan Jalisco, que bailan Nayarit, que bailan Veracruz o Yucatán o zonas guerrerenses. Guanajuato es igual de importante. Hay danzas de las que no tenemos hasta el momento material fotográfico o en video suficiente para decirles, miren, esto es. Y entre ellas, pues tenemos la danza de moros y cristianos. Sí, hemos visto danza de moros y cristianos en la que destaca propiamente el combate, como en los apaches, como en otras danzas,
los mismos cuernudos, pero ya la estructura de la danza no está tan bien definida. La danza de los 12 pares de Francia, todavía hay por ahí unas comunidades, muy pocas, donde la podemos encontrar. La danza de Granada ya no se ha visto. La danza de Mojigangas, todavía también por acá. Hace poco trataron de revivirla, pero parece que no tuvo continuidad. La danza de pescadores de Yuriria desapareció definitivamente. Danza de pluma ya desapareció y se convirtió en danza de concheros. La danza de inditos, que también se hacía para la Virgen de Guadalupe, ha desaparecido. La danza de las ceras en Salamanca, poco se habla de ella. La danza de compadres, que prácticamente ya casi nadie la conoce. Danza de matlachines, que también se perdió, ya no la hemos encontrado en ninguna comunidad. Danza de sonajeros, que todo el mundo habla de la danza de sonajeros de Jalisco, pero se han olvidado que también en otros lugares como en Guanajuato ha habido danza de sonajeros, danza de moros, que sobreviven actualmente en Michoacán como tal, y la danza de torteros, que también ya no hemos encontrado. Y esto por mencionar algunas, porque hay pues muchas que no hemos tocado todavía. Hay que hacer que esto no se pierda para que las futuras generaciones tengan un antecedente, conozcan y puedan pues presumir de la danza que Guanajuato ha tenido durante siglos. Es muy importante. Digamos que un punto y aparte, un capítulo aparte merece la expresión del baile en Guanajuato. Desafortunadamente, poco se habla del baile y lo poco que se habla de él es fantasía, es lo que llaman creativo, lo que llaman innovar, lo que llaman, bueno, estilizar, para quedar un poco. Así que en otro momento, con este tema específico de la forma baile en Guanajuato, tendremos que hablar nuevamente. Aquí ven a la derecha una foto de don Romualdo, principios del siglo XX, donde todavía captó una mujer con saco, que ahora todo el mundo habla de que es una galereña y no sé qué tanto, pero es historia aparte. A la izquierda ven la indumentaria de Región Celaya. Noto, aquí la muchacha se levantó la bayeta para que se vea el fondo, pero no se debe ejecutar Región Celaya con el fondo así de fuera y la falda hasta arriba. Porque la gente de la comunidad la usa así. Es una indumentaria viva. Todavía es una indumentaria viva y que en un momento que hablemos del baile en el estado, podamos mostrar lo que es esto para los guanajuatenses o lo que debiera ser para los guanajuatenses. Y me parece también importante recalcar esto. Nada crece sin raíces. Reencontremos las nuestras. Porque luego vemos grupos que vamos a proyectar nuestras tradiciones, nuestras raíces y hacen cosa que es muy diferente. Porque el lema es que la danza es la expresión sublime de Dios por medio del hombre, que se baila con el cuerpo, que se ora con el cuerpo, que se ofrenda con el cuerpo. Y bueno, hasta aquí mi breve charla. Espero que tengamos la oportunidad de, a través de los correos o a través del Facebook, poder dar respuesta a sus inquietudes en torno a la danza guanajuatense. Muchas gracias. Muy interesante, profesor, lo que en el día de hoy nos ha relatado. Es un honor escucharlo de su viva voz y es admirable toda investigación que nos comparte. El reconocimiento y agradecimiento al profesor Raúl Alvarado García
por su intervención y aporte a esta celebración del 6º aniversario de esta asociación y sobre todo a la danza, que por ella es que se trabaja arduamente en la AFODAC. Esperando haya sido de su agrado e interés, nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero sus comentarios vía correo, vía Facebook, vía WhatsApp. Estamos para atenderlos.